Tengan muy buen día a todos los aquí presentes en este portal, benditos sean, y en sí a todos los que se incluyen verbalmente cada vez que hacemos estas intervenciones o estas pláticas, estos conversatorios. Realmente es un conversatorio lo que caracterizó a los enviados de Dios en la forma como nos comunicaban o nos entregaban el saber. Cuando un maestro habla no en este tablero realmente, pues sus hechos son el mejor tablero. Nuestros maestres que fueron y son nuestra inspiración fueron unos padres espirituales, unos papás, unos guías, unos maestros, unos asesores, unos confidentes, unos verdaderas amistades o lo que el mundo llama amigos fieles. Por ellos hoy estamos agradecidos que nuestra alma no puede callar esta sabiduría, este conocimiento. De verdad que estamos tan agradecidos con la doctrina que el gozo que hoy estamos sintiendo del beneficio tan inmenso de la práctica de esta doctrina, el bienestar, la claridad, la fuerza espiritual que Dios todos los días nos inyecta aquí adentro para impulsarnos a ser mejores. Esta gratitud, maestra Barribalser, y todos los cooperadores y los contactos que están en este portal, debemos expresarla extensiva en los lugares que nos encontremos para de verdad agradecer con un gesto o con una acción o una acción que siembre en la memoria de los seres que nos conozcan ese espíritu de Dios que nuestros maestros depositaron y que incansable interna Inti nos grita, nos llama, nos impulsa, nos vigoriza, nos entusiasma, nos motoriza para que sigamos este especial camino. Hace 2 días estaba aquí en el lugar donde vivimos observando una salida del sol, mientras o entre tanto que cantaba un pájaro de un plumaje caobita o cafecito con gris, y era tan especial poder ver cómo se alegra la naturaleza cuando aparece el radiante sol, cómo se alegra la naturaleza o los agridienes, las aves, cuando sienten el frescor de la managda, cuando sienten el estimulante placer de la irradiación o la irradiación lumínica que todas las mañanas o todos los amaneceres la vida nos ofrenda para ser mejores. Estaba recordando que esos pajaritos los había visto también en Bogotá y comparaba, yo decía, qué calidad, cómo la naturaleza nos muestra la expresión o la expresión verbal, la gratitud hacia el Creador. Los cánticos de los pajaritos allá en Bogotá son es la misma clase, la que estaba mirando, y allá cantan con un dejo de tristeza así camuflada en medio del jolgorio de su cántico. Pero aquí miraba y sentía la gran diferencia de un ave que goza la presencia del ambiente limpio, de las vibraceles más puras que la naturaleza ofrece, el verde del campo, el fresco de la hierba, las aromas múltiples de las flores, la, la abrigada y a la vez refrescante frondosidad o frondosidad de los árboles, de los pinos, de los arrayanes, de los eucaliptos, de los robles, de los alisos, del sauce, etcétera, etcétera, que nos muestra una vez más uno de los rinconcitos hermosísimos
que tiene esta doctrina para ofrecernos. Por eso le agradezco a la vida, le agradezco a nuestros maestres, les agradezco a todos sus mercedes el esfuerzo que siguen haciendo por estudiar la doctrina más excelsa que existe sobre la faz de la esfera, y también los felicito por pertenecer, tener el privilegio o la gran bondad, el gran dharma de ser o pertenecer al ejército de los que se atrevieron y nos atrevimos a vencernos a sí mismos, de los que nos rebelamos contra nuestra propia maldad y que descubrimos que Dios nos está esperando porque somos una porcel de Él para adquirir ese equilibrio que a nivel físico, fisiológico se llama el principio homeostático y que a nivel cósmico se llama el Tao, o sea, el equilibrio, la armonía. Maestro, vea. Buen día. Estamos hablando con la ministra de Defensa Pero del maestro Cantioluz. sí, señor. Maestro, él ya viene, pero mientras que viene yo le quiero decir algo. De la Dime, ¿por qué, pregunta que madre? vuestra merced le hizo a Darly. Sí, Señor, sí, madre, adelante, tranquila. de, de la pregunta que vuestra merced le hizo a Darly, creo que la Eva es más madura porque siempre se ha oído decir que el óvulo madura. En cambio, el espermatozoide nunca hemos oído decir que madure. ¿Será esa la causa, maestro? O sea que somos biches todo el tiempo, eso está interesante. Madre gratísimas. Claro, los espermas también maduran, madre. Lo que pasa es que el esperma tiene un ciclo más expansivo en la productividad, por lo que es más ínfimo, más chiquito. Y el óvulo, obviamente, es muchísimo más grande que el esperma. Y claro que también madura, todas las especies maduran. A veces cuando el esperma no está maduro, por eso se vuelve infecundo. Por ejemplo, hay muchachos o niños jóvenes que sin haber dejado madurar sus espermas ya los están expulsando, y esto es bastante delicado en la salud. Pero claro que sí, madre, sí madura, pero claro, el óvulo, o vamos a decirlo en la forma social, la dama, sus mercedes maduran mucho más rápido que nosotros. Pero hay condiciones naturales y condiciones o condiciones sociales que cooperan a que esto sea una realidad o sea una verdad. Vamos a oírle a su merced. A ver, dígame, su merced, ¿cuándo a un varón en la sociedad colombiana le enseñan la importancia? Claro que hay excepciones y no poquitas, habrán muchas, excepciones o excepciones donde, como el caso nuestro, yo me levanté en un hogar donde 7 hijos, de las cuales 6 somos varones, y solo la última criatura fue una niña. Entonces a nosotros nos tocó desarrollar los quehaceres de la casa en forma compartida, ya que aprendimos, bueno, digo aprendimos, pero realmente yo fui el menor y fue el que menos lavé platos en esa época. Vine a lavar los platos ya más adelante, cuando tuve el privilegio de haber podido recibir una de las etapas de Mauracel, que es salir a depender de mí mismo en muchísimas cosas de la vida. Desprenderme del seno familiar me licenció a alcanzar esa valoración de tantas, tantas, pero tantas labores que nuestras madres hacen por nos. Eso ayuda a madurar. Entonces, la mayoría de los varones, por ejemplo, en las familias, asumen el rol de que barrer es femenino. No todos, no todos los casos, pero en muchas culturas, y aquí en América Latina se observa eso, que la sociedad descalifica a un hombre cuando lo ve barriendo o lo considera de pronto afeminado. Ha cambiado mucho la sociedad ahorita, pero esa conducta de barrer, trapear, quizás cocinar, asear la casa, básicamente
la incultura machista o la incultura feminista, como queramos llamarle, enfocó un descalificado término para que los varones no hiciésemos esos oficios y a veces los padres adoptan esa postura de no permitir que el niño de pronto barra la casa o trapee o le haga el aseo, lavarla o quizás lavar los baños, lavar su ropa, planchar, cocinar, de pronto sacudir, de pronto jardinear o levantar flores, etcétera. Hay muchas excepciones o excepciones, ya lo sabemos, pero el común denominador es que el varón, ver un varón cocinando en la sociedad más tradicional es una cosa extraña, excepto que haya estudiado cocina y que muchos de los cocineros, no todos, pero muchísimos, son de tendencia feminista porque se afeminaron o se homosexualizaron y, y les gusta la cocina y hasta en el nombre le han degenerado porque le llaman culinaria. O sea, uy, no, le pusieron un nombre terrible asociado con el, como decían los maestros, con el órgano condarticulador o con el trasero, a un arte de hacer vida en la cocina. En términos generales, es muy bueno que los padres, y así nos lo enseñó el maestro, uno debe aprender a asear su lecho de reposo, o sea, su cama, a lavar su propia ropa, a plancharla, a cocinar ricos platos, a poder hermosear la casa, de pronto también ayudar a cuidar los niños si hay niños. Y eso no nos quita a los varones absolutamente nada de varón o de hombres. Por el contrario, es una forma de demostrar que nosotros estamos valorando los esfuerzos que inicialmente asumía solo la mamá en la casa. A veces las madres por sobreprotección no permiten que los hijos desarrollen o adopten estas buenas costumbres y esto trae como consecuencia que el muchacho cuando se casa o se organiza con una pareja, pues terminará lamentablemente convirtiéndola en la casa por cárcel o una ama de llaves más en su hogar. Y obviamente las damas saben muy bien la postura tan agradable que ellas adoptan cuando uno les prepara un sancochito, un almuercito, un sustento, pues un buen intipán, una cena, y ella es tratada como una reina también como se merece, por cuanto ella también trata a su varón o a sus hijos como reyes y príncipes. Ese equilibrio de las fuerzas permite que haya una madurez también en el varón y es un punto que se puede lograr desde la niñez, gratísimas a una buena educación de los padres hacia los hijos. Bueno, vamos a oír ahora, mmm, yo quería preguntarle aquí a una... Buen día, Aló, buen día, ¿quién habla? maestro. Maestro Canteoluz, Canteoluz, estaba allí con un asunto virtual y ya estoy aquí, maestro. maestro Canteoluz, su merced ayer Mucho como que gusto, quedó en maestro. shock, Y gusto a la su merced audiencia. ayer como que quedó en shock con el asunto Ah, sí, maestro. Sí, hasta Concho. el equipo hasta el equipo se le bloqueó y no pudo hablar. Ah, sí, maestro. El equipo se maluqueó y no sé qué le pasaría. Se asustó. Porque tal vez como estábamos reconociendo ayer la importancia de la EVA en la evolución y en la transformación de la sabiduría y la inteligencia, o la mutacel de esas dos fuerzas, y que nosotros como hombres, aunque nos consideramos a veces el brazo fuerte de una casa, es posible que tengamos determinadas formas de expresar o de expresión de la fuerza, pero qué más fuerza que una madre traer un hijo al mundo. Oiga, ver una madre pariendo, qué cosa más extraordinaria, eso es una odisea, sinceramente. Una vez sin quererlo, estaba llevando a mi señor padre con mi mamá y unos hermanos a una clínica en Bucaramanga y llegó en un taxi por emergencia una dama que estaba a puertas de dar a luz.
a un hermoso niño. Y la verdad no alcanzó a bajarse del taxi, lo tuvo ahí en el taxi. Entonces los que estábamos en espera para ser atendidos no pudimos evitar observar este acontecimiento porque el taxista estaba, como se dice, más exiges, porque nunca había hecho esa labor y tuvo que ayudar a la señora gritaba, porque era primeriza, una muchacha joven, gritaba que se muere, me muero, decía que se moría, porque el dolor era intenso, y el señor le decía, puje, puje, eso le decía el taxista, no me olvido, puje, puje, y la señora, la muchacha, hombre, casi le salían los ojitos, y decía, ¿para dónde, para dónde? Porque no le salía el niño, y gratísimas al cielo, pues apareció, oiga, de verdad, era mi primera impresión de un nacicierto, y yo vi aparecer una bolita negra así como con pelos y sangre y una cosa blanca que parecía requesón, y a mí eso me sorprendió. Yo era un pelado, tendría en esa época unos 12 años de edad o 13 liocrones de edad, y para mí fue un impacto bastante fuerte porque aunque en mi familia obviamente éramos bastantes y yo fui el último, pues no tuve experiencia. Mi mamá cuando tuvo la niña o mi hermanita menor, pues obviamente a uno no lo dejan ni acercar por ahí, menos y más porque uno no debe ver nunca la desnudez de su mamá, ni la de sus hermanas o la de familiares de primera generación. Entonces, ¿qué? Ni de segunda, aclaro. Entonces, ¿qué pasó? A mí fue un impacto muy fuerte ver cómo las damas tienen tanta fuerza para podernos traer este mundo. Hombre, no nos queda más que agradecer toda la vida solo por ese gesto de parir una madre. Eso es una cosa de verdad de héroes o de heroínas. Bueno, gratísimas a todos. Vamos a iniciar diciéndoles que el tema no está en el aire, el tema está tocado desde ayer. Por un chat interno me decía el maestro, ¿y cuándo va a empezar a tocar el tema? Es que manejar los impulsos de la carne requiere que haya sabiduría y que haya inteligencia. Son dos virtudes que están asociadas a la voluntad y están asociadas a la conciencia humana. O sea, a la encarnación del conocimiento o a la encarnacel del conocimiento que uno tenga. Eso significa conciencia, lo que ya se siente. Una persona consciente es la que ya sentimos. Eso es consciente. El intelecto solo traduce en ideas. La conciencia percibe con los sentidos y lo vive. Son fibras más, desde lo más íntimo hasta lo más externo, o sea, hasta lo corporal. Manejar los impulsos de la carne requiere comprender lo que ayer dijimos. El espíritu es la fuerza más poderosa que da impulso a la carne. Y así como hay espíritus puros, existen espíritus inicuos o espíritus inmundos o llamados tan malo también demonios o ángeles caídos y que tienen apreciación o presentación en el cuerpo y en la psiquis humana, en los llamados defectos psicológicos, en los egos, en los yoes, en esos agregados psicológicos, esos residuales egoicos que constantemente nos ponen en entrenacierto permanente. La espiritualidad más grande, ayer se hablaba del madrugar y hoy quiero hacer énfasis en eso. Respirar el aire de la madrugada donde quiera que nos encontremos aporta una gran ventaja para poder dominar la carne. Fue una de las primeras técnicas que recibí como monje a la edad de 17, Liocrones 18, cuando empecé a ser instruido por el venerable maestro Jaquel Yunceus Induceus para combatir el flagelo execrable de las poluciones nocturnas o de los sueños húmedos. La verdad es que los sueños húmedos se presentan por dos aspectos primordiales. Uno, suciedad mental. Dos, acumulación excesiva de esperma o de semilla o de semen. Entonces, se requiere tocar esos dos puntos importantes y es el oxígeno el transportador más importante de la semilla. Óigase bien. Cuando se madruga,
los átomos, o vamos a hablarlo en forma química, la polaridad eléctrica del oxígeno de las 3 de la mañana en adelante es completamente diferente a la polaridad eléctrica del oxígeno después de que amanece. No es que sea malo el uno o el otro, no. Lo que sucede es que la riqueza del potencial de hidrógeno, de las cargas electroiónicas del oxígeno mañanero o del amanecer antes de que amanezca 2 o 3 horas antes, están dotados de un tadua o una vibración etérica ionizante que permite que ese oxígeno, al ingresar al cuerpo de los que lo estamos inhalando por estar de pie, Maestro, ¿hasta dónde quedamos? Por favor, alguien que nos diga. Es que entró una llamada y se interrumpió. maestro, su merced estaba hablando sobre algunas entidades que estaban molestando en los sueños. Eso fue lo que entendí, licencia, maestro. Perdón, buenas tardes. Lo último que yo escuché es cuando estamos de pie que recibimos pues el oxígeno de la mañana. Hasta ahí alcancé a escuchar. ¿Quién habla? Mi nombre es Sandra Buitrago. Ah, bueno, Sandra, gratísimas por su aporte. Sí, ahí vamos, exactamente, gratitud. Gratísimas, maestro. Aunque lo que dijeron los dos seres es verdad, estamos tocando el tema de cómo resolver los asuntos de los sueños mojados o sueños húmedos, que son impulsos muy densos de la carne. Decíamos que cuando empezamos a recibir las técnicas de control de estos flagelos que básicamente sobrecogen la juventud por haber una hiperproducción o una mayor escala de fabricación o de fabricacel de esperma humano, semilla. La semilla está diseñada para engendrar vida hacia adentro o hacia afuera, empero es más responsable engendrarla hacia adentro porque vamos a tener control total. Hacia afuera el control es perdido casi en un 70 o 90%, puesto que a una criatura que ya salió del cuerpo es muy difícil que su merced la pueda manejar como si la pudiese manejar si la tuviese adentro. Entonces, el maestro nos exigió o nos enseñó la importancia del madrugar. ¿Por qué? Porque las horas de eliminación, o sea, hay 4 ciclos que se presentan en las 8 horas de sueño. Cada ciclo tiene 2 horas de duración. El último ciclo de la noche, que es entre las 2:15 o 2:30, 2:45 de la noche, como el mundo le llama, o de la mañana, de la madrugada, esa hora, 3 horas hacia adelante, el cuerpo entra en una fase que se llama eliminación. O sea, el cuerpo busca expulsar todas las estructuras o moverlas, todas las estructuras químicas y físicas que estén acumuladas en exceso, ya sea material fecal, urinario, espermático, etcétera. Tenemos una desventaja y es que drenar la orina puede producir placer, pero jamás va a producir un placer como el que se siente drenando el esperma, porque precisamente es la dualidad de esta raza humana y es uno de los barrotes de la rueda del samsara, que los seres humanos sintamos placer en la emisión de la semilla y se convierte esto en una doble arma o en una arma de doble filo, porque fue grabado el placer para que los seres humanos sintiéramos el reflejo de la procreación, de la multiplicación de la especie, pero en este cierto momento donde está saturado el planeta de seres humanos por encima de las cantidades que permiten un equilibrio, la verdad es que traer hijos sería un acto de irresponsabilidad. Estamos diciendo que si llega un hijo lo desprecien, no, claro que no. Debemos cuidarlo en lo mejor que se pueda. Pero qué bueno que ese placer
se pueda experimentar haciendo que esos hijos sean reciclados o reutilizados, dando vida a su propio o a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia emoción, a nuestros propios deseos, a la energía de la mente o del pensamiento, de la voluntad, de la conciencia y de la espiritualidad. Ahí, ese es el oficio verdadero de un mutante, de un hijo de Dios, bautizarnos todos los días, porque con agua de vida, la única agua que tiene vida en forma potencial y directa es el esperma. Entonces, el esperma se mueve por falta de oxígeno, se mueve desequilibradamente. Cuando hay oxígeno suficiente, el esperma es manejado por la persona si lo queremos. He aquí uno de los secretos de la sexualidad taoísta, que sabemos que el aire no solo llega hasta el pulmón y a la sangre y hasta ahí fue. No, señor. El oxígeno puede llegar hasta la séptima dimensión, hasta la dimensión espiritual. Estamos absolutamente seguros porque lo estamos viviendo. El oxígeno, cuerpo gaseoso de Cristo, que es el que sostiene la vida, o neguémoslo. Si Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, pues el oxígeno es la forma química más directa después del esperma para identificar este factor en forma tangible, percibible, demostrable, donde ya no se necesita la fe porque está la convicción de la experiencia vivida, o sea, de la conciencia. Entonces, el oxígeno mueve todas las sustancias del cuerpo, las armoniza. El gas carbónico produce el efecto contrario. Por eso al gas carbónico se le ha conocido como el gas de la inconsciencia, o sea, del dormir. Por eso de noche el reflujo de gas carbónico es más abundante en el ser humano. Y si una persona tiene un ambiente muy cerrado, el gas carbónico se aumenta y la persona ni siquiera los sueños los recuerda. Sus experiencias espirituales o astrales o los sueños, como la gente le llama, se pueden perder hasta para la memoria física de la persona. ¿Esto por qué? Porque está inhalando excesivamente dosis de gas carbónico que bloquean la capacidad de conexión neuronal que permite la memoria al levantarnos o al despertarnos. Por eso, madrugar a hacer ejercicios o actividades espirituales que comprometan el cuerpo físico y ojalá que sean de nivel fuerte, de esfuerzos elevados, que hagan que el cuerpo físico también sea disciplinado, estos obligan a que el oxígeno tenga que entrar en mayor caudal. Y este oxígeno de las últimas 3 horas de la noche, como lo decíamos hace unos minutos, está dotado de oxígeno electronegativo, que es el que la misma ciencia hoy avala para poder aportar lo que llaman la ozonoterapia, o sea, la terapia ozónica, o sea, la triple molécula química de oxígeno que rejuvenece las células. Sabemos que la gente de clima, de alta montaña, generalmente rejuvenece o permanece más conservado. ¿Por qué? Porque ese oxígeno tiene ese valor o esa valencia, tener mayor potencial de carga electroiónica negativa, no negativa porque sea mala, sino porque son electrones de carga negativa, iones de carga negativa que permiten que el cuerpo responda con una mayor habilidad y un mayor autocontrol. He aquí la clave, autocontrol. O sea, que nosotros mismos tengamos el control. Esa fue la primera herramienta que el maestro me entregó para que pudiera vencer la desgracia de estar perdiendo la semilla de la vida, como queriendo decir el maestro, para que el bolsillo donde su merced echa el dinero, que tiene un rotico, pueda ser remendado y ya no se salga la platica o el dinero. Exactamente eso hace el madrugar. Uno fortalece la voluntad y la conciencia para poder sellar ese bolsillo o ese bolsillo roto o ese agujero por donde se está fugando la energía de la vida, el Cristo vivo, el Cristo líquido, la verdadera comunión de Dios
con nosotros o de nosotros con Dios, está ahí. Ahí está. En saber que todos los días tenemos la posibilidad de reciclar esperma. Mire, los varones tenemos una gran ventaja por ese lado. Uy, la dama solo recicla energía potencial de emanada del óvulo 3, 5, a lo sumo 7 días de fertilidad. Estamos hablando damas que vivan en el litoral, cerca a las costas, donde la brisa marina dota de muchos microminerales que son gaseosos ya y que ingresan por vía olfativa o nasal y que pasan a la sangre muy rápido, haciendo que se muevan mejores las funciones o funciones endocrinas, y por eso los negritos y las negritas son todos chusquitos, chusquísimos, hermosos, a veces sin ni siquiera hacer ejercicio, pero tienen un desarrollo hormonal más equilibrado gracias a que están recibiendo el agua de la vida del mar, que se puede decir que es un semen de la tierra y que estaría alicertando o alimentando el cuerpo, el organismo de los que viven allá en la zona litoral, allá en la zona litoral o costera, cerca a los mares. Allí se encuentran damas que tienen fertilidad hasta de 7 días. O sea, ese óvulo dura 7 días listo para ser fecundado. Y claro, son negritos allá en una chocita que uno ve chiquitica, chiquitica, que parece un asadero donde ponen el barbecue aquí en el interior, una cosa chiquitica, y salen 8 o 10 negritos y la mamá y el papá. ¿Por qué? Porque la capacidad reproductiva de un negrito es mayor. Entonces, la fertilidad de nosotros los varones son 30 días del mes, ¿cómo le parece? Por eso, de verdad, la dama, que es lo que ayer se estaba hablando, la Eva, no la mujer, porque la mujer no tiene ese poder. La Eva o la dama, que es una criatura con sexo femenino, es la fémina o la mina de fe, fémina. Tiene el poder de educarnos para podernos guiar y llevarnos a un buen nivel, como lo decía la maestra Tacuelvi ayer y lo decía otras damas que en una forma bastante pedagógica nos dieron la instrucción y nos develaron la verdad. En la casa manda es la dama, lo que pasa es que la dama manda con estrategia, con inteligencia. Los hombres somos más brochas, somos más ordinarios y quizás a veces se manda con la voz, con la fuerza, pero ellas mandan de otras formas. Y mire qué bonito la franqueza con que la maestra Tacuelvi decía que las damas debían tener una habilidad tan elevada, tan precisa, para que el hombre no descubramos que ella es la que manda, pero así es. Así es. Y no podemos negarlo. La iniciación espiritual es lo mismo. Claro, no estamos diciendo de que todas los seres de sexo femenino estén preparados para guiar a su hombre. Claro que no, no es eso lo que queremos decir. Estamos hablando de esa madura dama que ya ha absorbido los principios espirituales y conscientivos de Dios, atravesando el corazón con el amor, o sea, la intuición, para podernos dar a los varones ese impulso que nos haga mejores personas y nos saque de ser unos animalitos a ser criaturas racionales, porque la dama realmente es mucho más inteligente que el varón. En la mayoría de casos es así. Hay muy pocas excepciones. Pero una vez se casa el varón con una dama, por ser de la inteligencia o de los secretos que ellas tienen, nos los empiezan a transmitir por ósmosis, a través del roce o del contacto genital en la sagrada obra del Arcadios o la magia sexual o el emposorio o lo que más llaman común y corriente afuera, el matrimonio, la unión sexual. Entonces allí empieza a haber un intercambio donde uno empieza a recibir esos efluvios de inteligencia que Dios ha dotado a las Evas o a las damas para que se complementen o se complecierten, como fue dicho, ayuda idónea para el varón. Entonces, hoy queremos entregar ya enfáticamente algunos métodos para contrarrestar este flagelo de los impulsos eróticos descontrolados y de los sueños húmedos.
Ya iniciamos diciendo el madrugar, a hacer ejercicio para que la inhalación se vea obligada a ser mayor o más fuerte, y así el caudal de oxígeno que ingrese con el hidrógeno potencialice más las fibras físicas y espirituales y de la conciencia que tenemos para ser personas más centradas, más fuertes para soportar la inclinación del corazón al mal. Hasta ahí, ¿cómo se nos está oyendo? Adelante. Maestro, se le oye bien, gratísimos. Bien, entonces vamos a entregar un método. Mire, esto que le estoy diciendo es lo que me tocó vivir a mí cuando fui instruido por el maestro, mis experiencias fallidas y las acertadas. Por eso el resumen nos ha enseñado que la experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Pero la experiencia de otra persona puede enriquecer la propia. Entonces, no debemos ingresar a ser marihuaneros o fumadores de marihuana para poder tener conciencia del tema, cuando uno ve los espejos y las consecuencias que produce. Asimismo pasa con muchos de los enciertos del bien, pero la experiencia vivida en carne propia, eso tiene una grabación o una impronta que es imborrable, muy, pero muy tangible, muy grabada queda. Entonces, mi experiencia aquí para sus mercedes. Las fallidas, no sabía que dormir boca abajo provocaba aceleradamente la inducción del cerebro para hacer que la morbosidad se acopie o se asocie con la lujuria y la pasión y hagan que uno de varón o inclusive la dama proyecten su energía hacia abajo, o sea, hacia la forma como está acostado, hacia abajo. Entonces fui corregido en esa mala costumbre de dormir boca abajo, porque termina uno con la boca para abajo y con la semilla para abajo, los deseos para abajo. Segundo aspecto, ropas apretadas. El maestro nos sugirió que compráramos los varones una ropa interior de una tallita más. No estamos diciendo que use los calzoncillos del abuelito, ¿no? De esos que llaman que amarrar al pie, al dedo gordo del pie. No, no, no estamos hablando de eso. Pero si se les consiguen de eso, de pronto puede ser una buena alternativa al principio. En todo caso, usar ropa interior holgada es muy favorable porque la ropa ceñida o más tallada sirve como coinductor o inducidor del roce estimulante del glande en erección, en el caso del varón, o de los labios vulvares de la niña o hasta el clítoris, para que en el roce o en la presión o en la fuerza, el estrés que está produciendo, genera aumento térmico y puede acelerar procesos de estímulos sexuales inadecuados o no esperados o inesperados. Entonces, que se use una tallita más fue el consejo del maestro. El otro, que la ropa interior no sea de licra o de fibras sintéticas porque no permiten la transpiración ni del varón ni de la dama. Y esto trae consecuencias nefastas. Nefastas. Y miren este otro secreto que sus mercedes hoy van a recibir. Mire, cuando sus mercedes se acuesten es posible, o antes de acostarse, cuando uno se pone su pijama, se cambia todo, su interior, su camisilla, su pantalón, su camisa, y se ubica la ropa de reposar. Es importante que antes de hacerse el cambio, la persona haga drenaje del líquido urinario, del bolo fecal y de los gases intestinales. Óigase bien, son muchísimo más contaminantes los gases que la misma materia fecal, porque los gases tienen una mayor presión y al salir los gases por el orificio anal dentro de la ropa interior generan una atmósfera de tipo malsano, viciado, que hace que se acumulen, oigan bien, no solo bacterias y microbios, en el caso de la dama ahí en los labios vulvares, hasta ingresar a producir micosis vaginal y enfermedades bastante penosas en las damas,
producto de la presión gaseosa por expulsión de gases ya habiéndose acostado. Los gases se deben drenar en el inodoro para que no sea al interior un reciclaje, un reciclador o un acumulador de estos desechos, porque es bueno que usted o su merced mire lo que el maestro nos enseñó o lo que los maestros nos enseñaron. Los gases pueden ser suyos, claro. Como decía una dama en una conferencia que los gases de ella eran inoloros. Bueno, pueden ser excepciones. Esa niña tenía gases inoloros o ella tenía afectada su olfato que no percibía. Cualquier cosa, es bueno que se sepa que los gases son expulsión de residuos recalentados de las heces fecales que hay acumuladas en el intestino. O sea, los gases son desprendimiento vaporoso del bolo fecal que está ahí acumulado. Los residuos que el intestino a veces elimina por ósmosis a través de sus mucosas y que son gaseosos, son de fácil eliminación. Pero ojo, el indol, el escatol, el gas sulfito, el gas sulfúdrico, estos gases generan una presión y si la persona por pereza no va al baño a expulsarlos y lo hace en su ropa interior, téngalo por seguro que está generando un campo energético negativo para la castidad. Estas larvas, que no solo son bacterias físicas, también hay larvas emocionales, salen por flujo gaseoso, porque el intestino no solo fue diseñado para eliminar materiales físicos y químicos, también fue diseñado para eliminar desechos del plano emocional o de deseos, desechos del plano mental, desechos o residuos del plano de la voluntad, desechos o residuos del plano de la conciencia y de la espiritualidad. ¿Y cuál es el lugar para expulsarlos? En el inodoro. Si no, su ropa queda contaminada y queda como una bodega propicia para almacenar larvas, o vamos a llamarlo así, espíritus negativos que hacen que afloren pensamientos morbosos y se presenten erecciones involuntarias que pueden hacer que el discípulo o la persona caiga en las poluciones nocturnas o en los sueños húmedos. Claro, esa disciplina se logra alcanzar. No es fácil, pero es muy benéfica o muy beneficiosa. Háganlo y verán que en la medida en que disminuyan ese flagelo, tu merced van a tener más éxito en la corrección Maestro, de los sueños húmedos. Adelante.